La hernia discal lumbar es una patología en la parte del disco que causa un inmenso dolor. El neurocirujano Francisco Villarejo del Hospital La Luz nos lo cuenta. La hernia discal lumbar es una patología muy frecuente en los países civilizados e industrializados. Prácticamente el 80% de las personas van a tener a lo largo de su vida dolor lumbar. Esto no quiere decir que tengan una hernia discal, pero el 30% de esos pacientes van a tener ciática y solamente el 3% va a ser necesario que tengan una cirugía porque tienen una hernia discal lumbar. ¿Qué es una hernia discal lumbar? En la columna vertebral tenemos 5 vértebras, que son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Dentro de esta columna vertebral, entre cada 2 vértebras hay un disco. Este disco, que lo tengo aquí, está compuesto de un núcleo pulposo y de un anillo fibroso. El núcleo pulposo es lo que se hernia. Se hernia porque se rompe el anillo fibroso y entonces parte del material sale fuera y es el que comprime el nervio. El nervio, que normalmente es una parte del ciático o puede ser el nervio crural. Entonces esta es la salida de la hernia, que sería lo rojo, y el nervio sería lo amarillo. ¿Cuándo se produce una hernia discal lumbar? La hernia discal lumbar se produce, es un proceso traumático o degenerativo. Con el tiempo se puede ir saliendo el disco, o puede ser que por un esfuerzo pequeño, continuado, o por un esfuerzo brusco al hacer gimnasia, se puede salir la hernia y comprimir, como he dicho antes, el nervio ciático o el nervio crural. ¿Qué síntomas produce? Los síntomas que produce en ese momento, si la hernia es grande, es un dolor espantoso que se irradia por la parte posterior del muslo hasta llegar a la corva, a la parte final, hasta el pie. Si es más alta, si es el nervio crural o la raíz del nervio crural, lo que produce es dolor por la cara anterior de la pierna, fundamentalmente en el muslo. Aparte de este dolor tan intenso, el enfermo tiene parestesias. Parestesias quiere decir que la pierna o el pie se le duerme. Es una sensación muy desagradable. El problema fundamental es ¿qué haces cuando tienes una hernia discal? Bueno, primero tienes que ir al médico de cabecera. El médico de cabecera, lógicamente, te mandará al especialista y el especialista, en este caso, que se dedica a esto, decidirá qué tiene que hacer. Como primera medida hay que tomar un tratamiento conservador, o sea, no todas las hernias hay que operarlas. El tratamiento conservador consiste en analgésicos, antiinflamatorios, reposo y calor. Y si con esto no se pasa, el médico especialista va a pedir pruebas. Las pruebas que pide normalmente, la primera de todas es una radiografía simple para ver si tiene alguna anomalía en su columna vertebral. Y la segunda prueba que pide es una resonancia. La resonancia es una prueba definitiva. Pues a la resonancia se ve que el disco que tenemos aquí, que el núcleo pulposo se ha salido y está comprimiendo una raíz nerviosa. Después, ¿qué se hace? Pues después el médico especialista, en este caso el neurocirujano, es el que valora si ese caso es quirúrgico o no. ¿Cuándo es quirúrgico una hernia discal? Fundamentalmente cuando produce un dolor espantoso. Segundo, hay un déficit neurológico. Tercero, puede haber una síndrome que se llama de la cola de caballo. La cola de caballo son las últimas raíces del plexo lumbosacro. Estas raíces, muchas de ellas van a los esfínteres, entonces el enfermo puede tener un cuadro de alteración de los esfínteres, es decir, no controla esfínteres y tiene mucho dolor. Entonces el síndrome de la cola de caballo hay que tratarlo de urgencia. ¿Cuándo más hay que operar? Bueno, también hay que operar cuando la exploración neurológica es positiva, o sea, tú le exploras los reflejos, están alterados, la sensibilidad está alterada, o sea, existe un trastorno sensitivo. Entonces, eso sería otra de las indicaciones quirúrgicas. Y la indicación quirúrgica más importante es cuando el enfermo ha hecho el tratamiento conservador, no mejora con el tratamiento y luego la resonancia es positiva, que te demuestra que existe la hernia discal. Entonces el enfermo pasa a la cirugía. ¿Qué cirugía hay que hacer? Depende mucho de la edad del paciente. Generalmente en personas jóvenes lo que se está haciendo es una microdisectomía, que es una técnica con una incisión pequeñita
de unos 2,5 centímetros, entramos dentro de la columna vertebral, quitamos el ligamento amarillo que está entre vértebra y vértebra, colocamos el microscopio quirúrgico o el endoscopio, nosotros preferimos el microscopio, y quitamos la hernia, que sería lo rojo. No quitamos el disco. Si quitamos el disco hay que poner tornillos transpediculares, solamente quitamos la hernia. Una vez que se quita la hernia, se colocan antibióticos y corticoides sobre la superficie que hemos tratado y colocamos nuestra costumbre, colocar una pequeña pieza que se llama un espaciador para evitar las recidivas. Las recidivas es aproximadamente un 14% de las hernias discales. Recidiva quiere decir que se reproduce. Con esta técnica de colocar esta pieza hemos bajado la incidencia al 1%. También se puede operar estas hernias por técnicas percutáneas, que son el endoscopio y poner el láser, poner quimopapaína se ponía antes, poner otras sustancias que se ponen, pero yo soy partidario, y la mayoría de los autores, que el gol estándar del tratamiento de la hernia discal lumbar es la microdisectomía. Los resultados que estamos consiguiendo es alrededor del 97% de éxito y un 3% de complicaciones, que irían incluidas fundamentalmente la infección, lo llamado el fracaso de la cirugía de la hernia discal, que es una muy pequeña riesgo de complicaciones.